Cuba, un caos total. No hay solución para el problemazo más insoportable de todos, la corriente. No hay industria que funcione. El turismo cada vez peor. Apenas hay conexión. Así la gente gasta la recarga que les ponen desde el exterior y tienen que comprar más y más. El país carece de médicos, por lo que se envían cada vez menos esclavos de batas blancas a las supuestas misiones de colaboración. Nada funciona, pero nada. Alejandro Gil, el zar de la economía, supuesto agente de los servicios de inteligencia de España, Díaz-Canel, Lazo y los médicos cubanos Assel y Landi asesinados en Somalia, que todavía no están en condiciones de decir la noticia. Hoy los cubanos conmemoramos el aniversario de la protesta de Baraguá. De esto y mucho más estaremos hablando en el programa de esta noche. Acompáñame. Gracias mil por estar ahí, gracias por verme. Soy Pablo Alfonso y me place muchísimo, pero muchísimo, reencontrarme contigo y con todo. Si aún no se ha suscrito al canal, le pido que lo haga. Ayuda a que mi voz llegue a todos los cubanos, estén donde estén. Y si puedes, le das like o dislike, pero no me ignore y comparte mi programa Mayabeque Cuba Cristo. ¡Comenzamos! No hay un joven cubano que no quiera irse del país. Si acaso 2 o 3 nada más desean quedarse. Al menos así dijo uno de esos que piensan por sí mismo en días pasados en la mesa redonda. Y los 2 o 3 socotrocos esos que trabajan en Confilo. Claro, habría que ver si les llega el parol, si se van o no. Pero el resto, es decir, casi todos, desean dejar la isla y salir del martirio en que viven. Cuba no ofrece futuro alguno. La mentalidad dañada por más de 60 años será muy difícil reparar. Generaciones y generaciones con los conceptos cambiados, donde robar hoy es luchar. Así un país jamás podrá funcionar. Hoy se cumple el aniversario de la protesta de Baraguá. ¿Recuerdan para qué el general español Arsenio Martínez Campos quería pactar con los cubanos? Para que la isla se mantuviera sometida a la metrópoli, porque él sabía que de continuar la guerra, tarde o temprano los cubanos la ganarían, por número, porque los cubanos eran más y porque tenían de su lado la razón. La razón hoy la tienen los cubanos de a pie, y también como en el pasado, por número superan a los represores. El anciano pobre que no tiene comida ni medicinas, el niño que sufre al ver a sus padres quitándose su ración para alimentarlo a él, el maestro que aún va a la escuela y se resiste a dejar de enseñar, aunque sabe que la recompensa, en cambio, no le alcanzará para cuidar de su familia. El médico que se aferra a su profesión, a pesar de todo. Tú que vives allí y yo que me fui por cualquier motivo. Los cubanos necesitamos ser libres. Tenemos el derecho de elegir cómo vivir, de escoger nuestro propio gobierno, sin la sumisión a una dictadura que nos encarcela, nos obliga a emigrar o nos mata de hambre. Es hora ya de cerrar filas y expulsar a la plaga que se ha comido el país en beneficio propio. No es tiempo de claudicaciones ni de pactos. Es hora de luchar por nuestros derechos. Y si hay chivatos plegados y vendidos, que los haya. También los hubo antes y durante el sajón. Con los voluntarios españoles hubo cubanos. Con el ejército español también, incluso hasta aquellos mestizos a los que llamaban los indios de Yateras. Cuba necesita de sus mejores hijos. En las manos de ellos, de ustedes, está la libertad. Solo hay que salir a conquistarla. El comunismo se va a caer. Eso téngalo usted por seguro, ya sea por protestas o por la lucha de poder entre ellos mismos, que los acaben de desbaratar, o bien porque la cúpula que desgobierna la isla intenten salvarse ellos o sigan haciendo e implementando más reordenamientos y más mierda que lleguen al colapso total. Usted y yo vamos a ver el fin de tanto desastre. El final está al doblar de la esquina. Hace rato los cajeros en Cuba andan como el país, no funcionan. Primero por la falta de fluido eléctrico y luego cuando llega la corriente no tienen dinero en efectivo.
Los bancos en la isla están tomando el dinero de aquel loco que aún confía en ellos y los guarda allí. Ese dinero en efectivo es el que depositan en dichos cajeros. También es de las empresas, pero no es suficiente. La demanda es mucho mayor. El cubano, además de lidiar con los insoportables apagones, con la falta de alimento, de transporte, de medicamentos, de ambulancia y de la madre de los tomates, también tiene que convivir con la falta de dinero en efectivo. La siguiente denuncia nos llegó de mi San José de las Lajas, justo en el Banco de Créditos y Servicios de las Cuatro Esquinas. Una madre que, teniendo dinero en su tarjeta, después de haberse disparado una tremenda cola de más de una hora, cuando le tocó su turno, ya no había efectivo en el cajero automático. Al quejarse, salió la directora de la mencionada institución a decir lo que todos sabían, que no hay dinero en efectivo, que regresaran al otro día para ver si alguna empresa depositaba para entonces ellos ingresar ese efectivo. Los pobladores lajeros, entre los que se encontraban dos médicos, tuvieron que marcharse sin conseguir su propósito. La madre que se quejó ese día no tuvo con qué comprarle comida a sus hijos. Así anda Cuba, y aunque tengas 100,000 pesos guardados, solo te permiten sacar 5,000 en caso que haya disponibilidad. Eso es en toda la isla. Cuba avanza, y eso les duele. Desde la panadería ubicada al lado de la farmacia de reparto en San José de las Lajas, nos informan que comenzaron de nuevo a dar el pan malo ese de la bodega. Las manifestaciones y las quejas han sido tantas y tan grandes que no les quedó más alternativa que echar para atrás esa medida de poner el pan solo hasta 14 años. Y ahora dicen que fue porque llegó un barco cargado de harina. En Guantánamo sucedió otro tanto. Llegó la harina y empezaron a repartir el pan. Lo mismo ocurrió en otros territorios del país. Eso sí, habrá pan hasta que se acabe la harina. No crea usted que se resolvió el problema del pan. No, solo es una solución momentánea. Así que guarde pan para mayo. No obstante, benditos barcos para poder probar el pan nuestro de cada día. Esteban Lazo salió a pasear y una vez más habla las cáscaras que nadie como él sabe hacer. 6.300 médicos habían, se fueron 3.000, quedaron 3.000 y hoy tenemos más de 100.000 y hemos cumplido misiones en 154 países, más de 600.000 médicos. Ahora dolorosamente estamos agradeciendo un hecho, que fue una de las cosas que yo fui allá en Kenia. ¿Quién iba a decir que aquí en el campo, en medio de este campo, hay gente con celulares? ¿Quién iba a decir eso? Eso es la revolución. Es decir, nos están faltando muchas cosas, pero tenemos muchas cosas que defender. Lazo, ahí se te fue algo de los médicos, te enredaste, ¿verdad? Empezaste a hablar de los logros de la revolución, es decir, de las mentiras que tanto enarbolan ustedes. Mencionaste la palabra médico y te cagaste, si se entiende. Sí, ni se entiende lo que dice. Ahora dolorosamente estamos esclareciendo un hecho allá donde yo fui, en Kenia. Bueno, todavía lo están esclareciendo, todavía. ¿Fuiste hasta allá y qué? ¿Qué pasó con Axel y Landy? ¿Los asesinaron en Somalia o no? ¿Por fin qué, papá? Este domingo 17 de marzo se cumplirá un mes que el grupo terrorista Al-Shabaab anunció que fueron asesinados los médicos y ustedes todavía están esclareciendo los hechos para poder informar lo que todos lamentablemente sabemos. Te dije que no te iba a sacar el dedo. Voy a seguir preguntando. Veremos quién se cansa primero, si ustedes, yo o la familia, de hacer silencio. Uno de los tres nos vamos a cansar y no seré yo. El caso del zar de la economía cubana, el defenestrado Alejandro Gil, motivó a los agradables muchachitos de Confilo a hablar del tema. Escuchemos al simpático y carismático Michel Torres Corona. Dijo el Che, contrarrevolucionario es aquel que lucha contra la revolución, pero también es contrarrevolucionario el señor que, valido de su influencia, consigue una casa, que después consigue los carros, que después viola el racionamiento, que después tiene todo lo que no tiene el pueblo y que lo ostenta, o no lo ostenta, pero lo tiene. Ese es un contrarrevolucionario. A ese sí hay que denunciarlo enseguida y que utiliza sus influencias buenas o malas para su provecho personal o de sus amistades. Ese es contrarrevolucionario y hay que perseguirlo y aniquilarlo. El oportunismo es un enemigo de la revolución
y florece en todos los lugares donde no hay control popular. Todos aquellos que, hablando de revolución, violan la moral revolucionaria, no solamente son traidores potenciales a la revolución, sino que además son los peores detractores de la revolución. Hace pocos días se hizo pública una investigación que determinó que el ex viceprimer ministro y ex ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, cometió graves errores en el desempeño de sus funciones y que el Ministerio del Interior, a propuesta de la Fiscalía General de la República, el Buró Político del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado tomaría cartas en el asunto. Entonces se atrevieron a decir todo eso en televisión nacional. ¿Cuándo van a apresar a Díaz-Canel, a Manuel Marrero, a Raúl Castro y todos sus descendientes? ¿Cuándo van a meter preso a todos los generales, oficiales de la FARC y del MININ? ¿A todos los ministros, secretarios del partido y gobernadores? Porque todos viven a sí mismos, como tú describiste, Michelito. ¿Hasta cuándo habrá que escuchar tantas sandeces? Espero que en tu próximo programa saques esto. Y lo que sí tengan por seguro es que nosotros ni nos vamos a rendir, ni nos vamos a dejar mancillar, ni nos vamos a arrodillar. Al precio que sea necesario. Y tenemos la fortaleza, tenemos el apoyo de la población y yo creo que es un pueblo que ya está curtido en todo esto del rato. Me dicen que queda 70 cantidades. Que no así que la muerte. Yo como de nada y como de debo. Yo no me llamo Alejandro Sanz. Yo me llamo Juan Miguel. Sí, sé que te llenarás de valor y vas a denunciar la corrupción de los Castro. Por eso te admiro, Michelito. Dale, voy a ti. Se verán horrores. Tate vivo, Pelencho. Los amigos me escriben para que les dé un poco de luz sobre la situación de Cuba. Muchos me preguntan qué pasará mañana y qué tienen que hacer en caso de que ocurriera algo. Otros me piden que les aclare todo lo relacionado con Alejandro Gil y el último caso de corrupción descubierto de la Cuba castrista. Sin embargo, tengo que admitir que entre la madeja de información que dispongo me cuesta encontrar los hilos que me lleven a una conclusión clara. Lo primero que digo, quienes pretenden claridad sobre lo de Gil, es que hay muchas mentiras alrededor de este caso. Noticias falsas, medias verdades, filtraciones intencionadas, un país donde la transparencia se perdió en la larga noche de los tiempos. Lo de Gil no es una excepción y a mí lo único que me queda claro es que con el presidente de turno jugaron, lo utilizaron y demostraron que hay fuerzas poderosas ocultas que tienen más mando y más poder que él, que lo utilizan a su antojo, como lo que es él, el mandatario con menos mando del mundo, y eso ya es bastante. Y dice mucho del país que somos. De Gil suelo decir, sabremos lo que ellos quieran que sepamos. Un día o dos, por partes, explicarán lo del dinero en Estados Unidos, hablarán de corrupción sistemática, de que no tenía cómplices, que traicionó a la confianza de Díaz-Canel y Marrero y cualquiera otra sandese. Si era gente o no de los servicios de inteligencia de España, si les parece, le meterán 25 años por la cabeza o más. Lo pueden incluso condenar a muerte. Pero también pueden decir que el dinero que enviaba a Estados Unidos era fruto de los negocios de la hermana, porque tampoco está la dictadura llena de corruptos para lanzar excrementos sobre uno que fue de ellos, que hacía lo mismo que ellos hacen. Gil cayó en el momento oportuno. En el ideal hay apagones, no hay leche, ni carnes, ni huevo o arroz,
Tampoco hay azúcar y como no hay petróleo ni dólares, no se sabe cuándo la situación vaya a cambiar. Aunque yo soy de los optimistas, escuchen bien, he dicho optimistas, que creen que no mejorará, porque las cosas para que se pongan buenas tienen que ponerse muy malas antes. Es lo que siempre le digo a quienes me consultan: guarden algunas vituallas para un par de meses, aunque solo sea arroz, aceite y una bala de gas, porque esto va a explotar y vendrán días complicados en los cuales los ancianos o los que tienen niños pequeños tendrán que recluirse en sus casas y ni aún así estarán al seguro. El pillaje que ahora está centralizado y controlado por la familia Castro puede descontrolarse. Nada ni nadie tendrá seguridad. Cuba, les digo a quienes quieren saber cómo pienso, es un país fallido, un estado fallido, con un desgobierno inepto e incapaz, pero con millones de súbditos con miedo e influenciados por un torrente de propaganda que los ahogó por más de 65 años. La mayoría de los viejos creen aún en eso, que eso tiene salvación, que su chequera servirá alguna vez para satisfacer sus necesidades, porque fue tanto el daño por aquellos pedidos constantes de más sacrificio, que aún creen que es posible que los que un día se llamó revolución no los dejará abandonados jamás. Aún lo creen así, no se han percatado de que los dejó tirados a lo largo del camino y solo faltó que lo crucificaran a ambos lados. Nuestros ancianos, los que trabajaron duro, pero duro de verdad, no los nonagenarios de la cúpula, no tienen alimentos ni medicina, ni ropa, ni zapatos, y mucho menos productos de aseo. Por eso se les ve triste, cabizbajos, con la mirada perdida. Muchos ya han muerto de hambre, otros mueren ahora y cientos de miles morirán en los próximos meses porque una jubilación de 1.500, 2.000 o 4.000 pesos no da para nada. Esos ancianos aún temen a la policía, a las tristes hordas de la seguridad del Estado, a cuyos miembros habrá que enjuiciar alguna vez y hacerlos pagar, sobre todo aquellos que persiguen y amedrentan a diestra y siniestra y que forman parte de esa herencia que ha tenido Cuba desde siempre, la de los plegados al poder. No es un mal de ahora, existe desde los tiempos de España. Martí lo vivió y Maceo también. Los mambises lucharon contra lacayos vendidos a la metrópoli. Son cosas que no van a cambiar. Lo de Gil no es una coartada, lo cogieron con las manos en la masa. Tuvo mala suerte en la cúpula y en todos esos tentáculos gubernamentales. Hacia abajo todos roban. Todo el que tiene un poco de poder lo aprovecha. El que tiene que ver con alimentos los vende en el mercado negro. Los secretarios del partido y los gobernadores tienen aseguradas la comida y las diversiones, pero aún así se pertrechan para el futuro porque saben que no será luminoso para ellos. Entonces venden gasolina y petróleo y también influencias para comprar dólares y guardar. Esos y todos los de arriba que llegaron a los cargos desde la humildad, en muchas ocasiones se reservan grandes viviendas, algún negocio, una pyme, aunque sea a través de testaferros. Es el modus operandi de todos los cargos medios y bajos. Más arriba no, más arriba piensan en otras cosas, en hoteles y marinas, en residencias enormes, en lugares paradisíacos, en mansiones para alquilar, en muchos autos, algunos de lujo y viajes al exterior. Gil solo vino a llamar la atención, pero es apenas uno más, el chivo expiatorio, y ya veremos lo que le hacen pagar. Pregúntense, le digo a los que cuestionan, ¿por qué no se investiga la familia de los Castro, las propiedades de la hermana del Cangrejo, hija del fallecido López Calleja, o las de Mariela Castro? ¿O por qué no averiguan de dónde sale la plata para los negocios de Sandro Castro? ¿O de dónde saca Tony Castro los dólares para alquilar yates y pisos completos de hoteles como si fuera hijo de un jeque de estos árabes y no de un hombre que predicó siempre humildad? Aunque los años han demostrado que mintió todo el tiempo, que embaucó a millones y que se vendió casi como un santo y era más que un diablo. Cuba tiene que seguir empeorando. Lo siento por mí, por mi familia que me va quedando allá,
por mis amigos y mis vecinos, por los millones de niños con hambre, por el que se acuesta con temor de que le caiga la casa encima, por el que siente dolor en el estómago vacío, o el que cree que la presión arterial lo matará de un infarto porque no tiene medicinas. Pero todo tiene que ir a peor para que de una vez salgamos todos a las calles y no dejemos títere con cabeza hasta que la última huella del castrocomunismo no haya sido extirpada. Cuba no comenzará a cambiar. ¿Soy pesimista? Muéstrame un sitio donde el comunismo al estilo de Cuba haya hecho bien a su gente. No hay una dictadura en el mundo más férrea que la cubana. O sí, la de Corea del Norte. Pero allí no se muere la gente de hambre. O al menos eso dicen ellos, que tal vez presenten en su televisión a ejércitos de zombies. Como ven, no tengo una bola de cristal, pero a juzgar por la situación actual puedo hacer mis valoraciones y emitir mi criterio. Puedo estar errado o no, pero lo cierto es que la situación de Cuba va cuesta abajo, como una avalancha en los Alpes. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias mil por verme. Si aún no se ha suscrito a mi canal, le pido que lo haga. Vamos, que no cuesta nada. Suscríbase y si puedes, le das like o dislike, pero no me ignores y comparte mi programa Mayabeque Cuba Cristo. Ayuda a que mi voz llegue a todos los cubanos y más allá también, estén donde estén. Ayuda a que este sueño no se quede en el sueño de ver a una Cuba próspera. Cuento con Dios, contigo y con todo para ver a Cuba libre. Dios los bendiga.